damos la bienvenida, como todos estos días, a esta plática con amigos. Hoy es viernes, cerramos la semana y estamos terminando este ciclo de 2 semanas que hemos tenido desde hace 15 días como un momento agradable, cordial, ameno, platicando con algún amigo. Como cualquiera de ustedes, cuando en un café o en la mesa de la casa o simplemente en el jardín, se sienta y platica con un amigo. ¿De qué platica? De la vida, de las cosas en común, de lo que ambos realizan. Hemos estado invitando amigos para eso justo, para dialogar. Hoy tenemos un amigo como todos los días. Todos los amigos son importantes, seguramente todos los amigos son entrañables. Hoy vamos a platicar con el rector de la Universidad Pontificia de México, con el doctor Mario Ángel. Una persona que pues tiene una trayectoria muy amplia académica y también pues varios cargos que ha tenido, los cuales ha desempeñado con mucho éxito. Así es que gracias por estar con nosotros y saludo al Padre Diácono Jesús y le pido que nos dé la semblanza de nuestro amigo que hoy hemos invitado. Gracias, Monseñor. Saludo con mucho gusto a todas las personas que nos están viendo y que nos han estado acompañando en estos días, que fielmente esperaban ya esta cita que habíamos hecho para platicar con estos amigos. Ojalá que le estén pasando bastante bien y que en este tiempo en el cual es importante que especialmente nos salgamos de la casa, pues lo disfrutemos con estas entrevistas. Nada más y nada menos que se trata de el muy ilustre padre doctor Mario Ángel Flores Ramos. ¿Quién es el padre Mario? Bueno, pues actualmente él es el rector de la Universidad Pontificia de México. ¿Pero qué es eso de Universidad Pontificia? Una universidad pontificia es el título que reciben algunas universidades católicas en el mundo y desde luego todas las universidades eclesiásticas. Es una categoría que solamente puede ser otorgada por la Santa Sede. Por decirlo de alguna manera, son universidades que pertenecen al Vaticano. Bien, el padre Mario Ángel es originario del estado de Michoacán. Realizó su formación sacerdotal en el Seminario Conciliar de México. Realizó sus estudios en la Universidad Gregoriana en Roma y se especializó en patrología, los primeros 5 siglos del cristianismo. Esa es la patrología. Defendió su tesis doctoral en el Instituto Agustinianum en Roma en 1983. Dicho sea de paso, esta universidad, más bien este instituto, el Agustinianum, pertenece a la Universidad Lateranense. La Universidad Lateranense es a su vez la Universidad del Papa. Fue ordenado sacerdote por el arzobispo de México, en aquel entonces cardenal Ernesto Corripio Ahumada, en la Catedral de México, el 15 de agosto de 1981. Entre los cargos que ha desempeñado, los cuales destacan en su mayoría, ha sido prefecto de disciplina y vicerrector del Seminario Mayor. Ha colaborado también intensamente en la Universidad Pontificia de México desde 1984 hasta la fecha, donde además de ser catedrático en patrología, ha sido coordinador de la licenciatura en dogma. En julio del 2009, el padre Mario Ángel fue nombrado miembro de la Comisión Teológica Internacional de la Santa Sede, cuyas funciones son las de ayudar a la Santa Sede, especialmente a la Congregación para la Doctrina de la Fe, a examinar cuestiones doctrinales. Está conformada por el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y no más de 30 teólogos de diversas escuelas y naciones, eminentes por ciencia y fidelidad al magisterio de la Iglesia. Sin más por decir, porque él mismo en la entrevista, en la charla que tendrá con Monseñor Francisco, nos lo dirá todo. Vamos a llamar ahora mismo al padre Mario Ángel.
Sí, claro. ¿Se escucha? Se escucha muy bien. Bienvenido, Padre Mario Ángeles Ramos, rector de la Universidad Pontificia de México, nuestra máxima casa de estudios eclesiástica en México, en nuestro país. Gracias por acompañarnos en esta plática con amigos, así le hemos llamado. Y quiero decirle a quienes nos escuchan a través de Face que el rector de la Universidad Pontificia es un gran amigo de Teotihuacán, un amigo del obispo de Teotihuacán, y realmente en quien hemos encontrado siempre un gran apoyo y una gran... Le agradecemos mucho al padre rector, doctor en patrología, ya su recorrido académico. Mi primera pregunta, casi como algo personal, se especializó en patrología. ¿Cuestión personal o cuestión de una necesidad en ese momento en el de México? Bueno, en primer lugar, un saludo muy cordial para usted como obispo, como amigo, y a quienes nos escuchan. Con mucho gusto participo en este diálogo y gracias por esta pregunta personal. Ya fue hace mucho tiempo, en los años 80, 1979 concretamente, cuando terminé la teología en Roma como seminarista. Mi gran ilusión era estudiar Sagrada Escritura, pero estaba un compañero de la Arquidiócesis de México estudiando Sagrada Escritura. Y cuando expresé esta decisión, otro compañero dijo, yo también voy a estudiar Sagrada Escritura. Los tres de la Arquidiócesis. Por cierto, uno de ellos es obispo, el Monseñor Armando Colín. Y no me pude convencer de que él estudiara otra cosa, porque la arquidiócesis no solo necesitaba biblistas. Y fue ahí cuando yo descubrí una especialidad relativamente nueva, en el 79. Tenía apenas 10 años. Y descubrí que era como comenzar con la Sagrada Escritura y seguir con el desarrollo de los primeros años de la Iglesia. Y eso me entusiasmó y eso ha sido para mí todo el eje de la vida. Mis dos estudios, mis dos especialidades, la licencia y el doctorado, lo hice en torno a la lectura de los padres de la Iglesia de la Sagrada Escritura. Así que de alguna forma ellos me acercaron a y desde la Escritura los padres de la Iglesia. Habrá que agradecerle a Monseñor Armando Colín, ¿verdad? Que no desistió porque le dio oportunidad para que pudiera estudiar esto que, aunque no estaba, diríamos, en sus inquietudes, sin embargo, pues bueno, le trajo grandes satisfacciones. Yo creo que es muy interesante la, digamos, vista desde los padres de la Iglesia, como lo acaba de decir. Creo que a veces por ahí de pasada, de refilón, me acuerdo un poquito de digamos, la doctrina social vista de los padres de la Iglesia. O sea, realmente es apasionante. Creo que y pues es lo que le ha impulsado también, algo muy importante que dijo, no solamente académicamente, sino que ha sido el eje. Y eso creo que es muy, muy interesante. El padre Mario Ángel, es rector actualmente de la Pontificia de México. Así en su semblanza lo hemos escuchado. Todos, padre Mario Ángel, ya como rector, tenemos que decir a quienes nos escuchan que, bueno, ser rector de la universidad es una responsabilidad que se lleva a cuestas muy importante, porque le ha tocado al padre Mario Ángel posicionar, levantar la Universidad Pontificia, lo cual no es verdad. Así es.
muy emocionante, muy importante, pero también difícil. Así lo he vivido. Naturalmente que el primer momento de entusiasmo, son 3 años, el primer periodo. El segundo momento, porque después de 3 años ya se sabe hacia dónde, qué es lo más importante y qué es lo que se debe madurar. Y esos 2 periodos fueron los que, digamos, he vivido con intensidad y con mucha gratitud a todos los colegas que han puesto esa confianza en un servidor, y naturalmente pues la satisfacción de ver cómo la universidad crece en el aspecto de la matrícula, en el aspecto de las materias que se ofrecen y en el aspecto también de crecimiento en las instalaciones. Han sido 6 años de gran satisfacción. Pero cuando yo estaba a punto de decir muchas gracias, hasta luego y adiós, llegó el nuevo arzobispo, don Carlos Aguiar. Coincide con el año que me debo retirar y él a la excepción, porque los periodos solamente son 2, y pide que sí. Y aquí estamos, ¿verdad? En el tercer periodo, que ya es ordinario, y debo decirlo, el último año, que es el segundo del tercer periodo, porque estamos enfrentando situaciones nuevas, retos nuevos, pero creo que el hecho de haber tenido esa experiencia previa me permite pues buscar también soluciones que creo que estuviera llegando, pues se enfrentaba a una situación muy complicada. Lo que estamos viviendo, por ejemplo, explicación de dos aspectos. Con esto concluyo este comentario. La es cómo muchos de los que apoyaban a nuestra universidad y que han permitido que crezca, que se fortalezca, me refiero a empresas, a fundaciones, a personas concretas, ¿verdad? De pronto el panorama político, económico, les da el último año. El segundo, pues lo que todos estamos viviendo. Se juntan las dos cosas, porque esta situación inesperada, ahorita, por ejemplo, todos nuestros alumnos, más de 450 alumnos, sacerdotes, seminaristas, religiosas, todos están en distintos lugares y las clases continúan por estos medios de comunicación, que son sin duda una bendición, pero nunca va a sustituir el encuentro directo, el encuentro fraterno, el encuentro que hace comunidad y en la enseñanza. Entonces estamos viviendo esto y pues ya definitivamente este curso va a concluir, como lo hicimos, a distancia, en línea. Lo único que vamos a hacer presencial y haremos todo el esfuerzo la primera semana de junio es la defensa de tesis, porque esto se tiene que hacer así, en vivo y en directo. Muchas gracias por este comentario que ayuda mucho a quienes nos escuchan a conocer un poquito más de nuestra máxima casa de estudios, que es responsabilidad del episcopado mexicano, que tiene un gran canciller en este momento. Me parece que siempre es el arzobispo de la Ciudad de México. En este momento, pues su eminencia, Carlos Aguiar Retes. Yo me acuerdo por allá en el 83, cuando yo terminaba mi formación teológica, precisamente en el instituto, ahí pues que dependía de la Arquidiócesis de México. Yo me acuerdo que por ahí, si fue del 83, 84, se reabre la Universidad Pontificia
Podemos decir, se reabre, se reapertura o se apertura. Hay una continuidad de algo que fue atrás. ¿O cuánto tiempo? ¿Hubo un lapso de tiempo en que no tuvimos universidad pontificia o real universidad pontificia? Real por la aprobación, desde luego, pues del rey de España, supongo, y además pontificia por la aprobación pontificia. Pero nos gustaría saber, para quienes nos escuchan en el 84, me parece que fue, o el 83, ¿se abre por primera vez una universidad o se reabre? El concepto que desde Roma se maneja es la reapertura de la Universidad Pontificia, pero solamente, por supuesto, en el aspecto eclesiástico. Así nace, con una vocación para la formación teológica, canónica, las tres grandes facultades eclesiásticas, ¿verdad? Derecho canónico, la filosofía y la teología. Y con el tiempo, la Congregación para la Educación Católica ha concedido precisamente como continuidad el título de pontificia, Real y Pontificia de México, que se cerró, como todos sabemos, en el siglo XIX por el liberalismo. Todas las propiedades de la Iglesia, que cerró sus instituciones, incluyendo también a esta se intentó una reapertura ahí a principios del siglo XX, pero no tuvo mucho éxito. Otra vez las instituciones, y finalmente viene este periodo donde participó muy especialmente en el aspecto académico Monseñor Lozano Barragán, y en el aspecto económico Monseñor Francisco Aguilera. Y la experiencia del ICE, de donde usted viene, esa experiencia que era ya un instituto interreligioso y de muchas diócesis, ya fue como la preparación inmediata para la universidad. Yo tenía en mi mente justamente, me acuerdo incluso que algunos profesores del ICE pasaron a la universidad. Eso fue lo que yo me recuerdo por ahí, don Jesús Herrera, en fin, otros eminentes profesores que pasaron a dar clases en la universidad, en su reapertura y en sus nuevos cimientos. ¿Cuál es la importancia para México? No solo para la Iglesia. ¿Cuál es la importancia de que tengamos una universidad pontificia? Desde luego ahí estudian pues eclesiásticos, pero también usted lo ha dicho, religiosas, pero también laicos. Está abierta también. Incluso hay una facultad ahora humanística, ¿no? Me parece que hay derecho civil, no solamente canónico. ¿Cuál sería la importancia de nuestra universidad en el ámbito nacional, diríamos? Sí, es muy importante que una nación como México tenga una universidad eclesiástica. No solo universidad católica, la universidad católica tiene rango de ciencia, tendrá tal vez una pequeña escuela de ciencias religiosas o una línea, un pequeño grupo de teología, para que tenga el título de católica. En cambio, una universidad eclesiástica es un centro de alta reflexión y formación teológica, y esto es lo que tal vez le da no solo su importancia, sino expresa su necesidad. Somos una nación preponderantemente de una cultura, de una historia, de una base católica, y necesitamos entonces mejor a nuestro clero, formar mejor a nuestros laicos, formar mejor a nuestras religiosas, tener una base más sólida, no necesariamente con los costos que implica salir de un país, ir a otro, sino tener aquí
una universidad a la altura de las grandes universidades en el mundo. Solo señalaría así como, digamos, una pequeña anécdota. Se dice que el Papa Juan Pablo II, la primera vez, él viniendo de Polonia, con toda la tradición de Polonia y la iglesia y el país, preguntó por la universidad. Santo Padre, pues no hay, está cerrada. Dice, ¿cómo? El segundo país con católicos en el mundo no tiene una universidad eclesiástica. Esto no se puede comprender. Es decir, es que una nación como la nuestra debe ser capaz no solo de tener una universidad, sino desarrollarla y trascender desde ella. Eso es lo que estamos también tratando de hacer, una universidad que trascienda, que sea un espacio de reflexión, un espacio de producción, de investigación, de libros, un lugar de congresos, ¿verdad? Yo creo que muchos ya han conocido a la universidad también por eso. No es solo dar clases, no es solo dar títulos, sino proyectar a la iglesia en el ámbito universitario, de investigación y de congresos en todos los niveles. Y eso es lo que significa una institución como esta. Para que quienes nos están escuchando puedan hacer bien la diferencia, tenemos otras universidades católicas, podemos decir que La Salle, por ejemplo, podemos hablar de la Ibero, seguramente, de la Panamericana también, son universidades católicas, pero no universidades, también desde luego, pero no universidad pontificia. Como usted dice, se puede estudiar ahí ciencias religiosas, como se puede estudiar economía, como se puede estudiar medicina. Propio de nuestra universidad es la reflexión y la proyección, como acaba bien de decir, de la Iglesia en México. Hay otra tarea que ha tenido también y que es muy relevante, realmente es una distinción para nuestra patria, y es su participación en la Comisión Teológica Internacional. ¿Por qué no nos habla un poquito de su participación? ¿Cuántos años? ¿Cómo es que a usted se le elige para participar por parte de México en esta comisión, para que un poquito quienes nos escuchan pues tengan una visión también sobre esta tarea que usted tiene? Sí, para mí fue una sorpresa ser parte de la Comisión Teológica Internacional. Como todos sabemos, es una comisión al servicio de la Congregación para la Doctrina de la Fe y al servicio directamente también del Papa a través de la congregación. Es una comisión de investigación teológica. Hace 50 años, el año pasado se cumplieron los 50 años, porque Pablo VI pensó que después del Concilio Vaticano II se requería de todo un grupo de teólogos que fueran pensadores, que siguieran desarrollando las necesidades teológicas de la Iglesia a partir de Vaticano II, con toda esa visión que tenía Pablo VI muy precisa. Para mí una sorpresa, porque no había habido mexicanos. Finalmente, en el tiempo del Papa Benedicto, él que presidió esa comisión teológica durante 20 años, pidió que hubiera un mexicano. Bueno, yo creo que ha habido muchos buenos teólogos, hay muchos buenos teólogos, pero finalmente pues decidieron por un servidor, por caminos que solo el Espíritu Santo sabe, pero creo que una parte de mi recorrido en el servicio de la Iglesia también lo explica. Yo trabajé mucho en la comisión de cultura, en la comisión de doctrina con los señores obispos, como asesor de distintos documentos durante varios años. Precisamente en esa comisión se necesitaba también un patrólogo, fue otro de los intereses. Y por último, trabajé a nivel
latinoamericano en un par de documentos y en una investigación. Entonces, como que eso tal vez abrió paso, ¿no?, a lo mío personal, pero creo que hay otros muy buenos teólogos. Sin embargo, pues me tocó a mí en suerte esta petición, extraordinaria experiencia, trabajar en el primer quinquenio con el Papa Benedicto, 4 años, y después el último año del quinquenio con el Papa Francisco, y la sorpresa de que fui elegido para un segundo quinquenio que terminó en diciembre. Bueno, pues fue rector, está en el tercer periodo, ¿por qué no 2 periodos también en la Comisión Teológica Internacional, verdad? Pues nos da mucha alegría y creo que quienes nos escuchan, saber que nuestro rector actualmente pues participó activamente en esta Comisión Teológica Internacional. Una curiosidad, por lo que ahorita me está comentando, su vida sacerdotal, que tiene 37, 38 años, ha sido más académica, me refiero, se ha dedicado, digamos, porque el Espíritu Santo así lo lleva a uno, más en la parte académica que en la parte de parroquia. ¿Alguna vez estuvo en alguna parroquia? Sí, bueno, he estado 14 años, voy a cumplir 39 años de ordenado, 12 años en la formación y en la academia de manera directa. Siempre los fines de semana, todos los que estamos en seminario, pues también estamos en alguna parroquia. Pero después estuve 14 años en parroquia, no en seminario. Me tocó atender 3 comunidades muy distintas, 14 años, y de ahí regresé a la academia como rector de la universidad. Así que nunca dejé de dar clases, jamás he dejado de dar clases. Aún cuando he sido párroco 6 años de una gran parroquia como San Jacinto, en San Ángel, muy llena de actividades, de una gran comunidad, nunca he dejado la academia, nunca he dejado las clases, nunca he dejado la investigación, pero he tenido 14 años de experiencia directa en la formación, en la pastoral. Pues que enriquece mucho, ¿verdad? Esos ámbitos para un poquito también Claro, sí, con la experiencia pastoral. Padre Mario Ángel, tengo 3 pequeñas preguntas. Son muy, para que quienes nos escuchan, son algunos temas, digamos, que son, para mí siempre han sido de interés y por eso se los hago, para que de manera breve, no le queremos quitar mucho tiempo, sabemos de sus tareas, aunque estamos ahorita en esta situación. La primera es la formación teológica, capacita para que entre en diálogo con la cultura o solamente se quede en el ámbito religioso. Yo creo que una de nuestras tareas pendientes es formar mejor a nuestros laicos y especialmente nuestros laicos mexicanos. Tienen una fe profundas, pero falta formación. Y naturalmente no puede haber una formación en todos, pero creo que nos faltan laicos que estén en un mejor nivel de formación en la fe, no para quedarse solo en una vida piadosa, sino profesionales para representar de una manera mucho más clara, más contundente, más firme su propia fe en medio de la sociedad. Necesitamos laicos mejor formados. Decía el Papa Benedicto cuando hizo su visita en torno pues, a la realización de Aparecida, ¿verdad? Ahí en su discurso inaugural, dice que en un continente tan católico no tengamos políticos, empresarios, decía también investigadores, etcétera,
que estén con su fe clara y que destaquen. O sea, nos faltan laicos con una fe que destaquen en sus propios ambientes sin perder la fe. ¿Esto tendrá alguna raíz? Porque diríamos, México de repente en el ámbito público, como que hay muchos que se afrentan, pero ¿habrá alguna raíz del pasado sobre esto? Esta separación de lo público, de lo privado en el ámbito religioso, ¿habrá alguna razón fuerte? Esta situación que vivimos, que se refleja hoy, su raíz, diríamos, porque México es como usted lo acaba de mencionar, y como lo dijo el Papa, tanto Benedicto como el Papa Juan Pablo II, cuando vino a México, que no había universidad pontificia. Esto, ¿dónde tiene su raíz? ¿Por qué hoy todavía se sigue viviendo, a veces con temor, como en el ámbito privado, la fe? ¿Dónde tendría su raíz esta situación? Bueno, es clara el origen de todo esto, ¿no? Es la división que causó el liberalismo del siglo XIX, muy radical, que por una parte marcó una distancia total entre la vida, no solo política, sino la vida social y lo religioso. Lo religioso se convirtió en algo personal y privado, en lo social y en lo público no. Pero cuando llega en México la transformación incluso constitucional, no debemos olvidar que el cambio constitucional se dio desde 1992-93, donde se reconoce que públicamente pueden existir la acción religiosa, se puede expresar, se puede vivir. Pues nosotros seguimos, y lo diría incluso todavía como religiosos y más como laicos, seguimos un poco en el complejo de no saber manejar nuestra fe en lo público, porque es mucho más cómodo en lo privado. Y ahí está un dato que necesitamos todavía superar como cultura mexicana, como cultura, no solamente algunos. Algunos políticos piensan, y ahí está uno de las cuestiones no claras, que la Constitución no permite las expresiones públicas de la fe. Eso era en el siglo XIX y principios del XX. Eso era la Constitución del XVII, antes de la Reforma, ¿verdad? Todavía más radical la Constitución del XVII que la del XIX, del siglo XIX. Pero el cambio constitucional nos da ya otra categoría, nos da otra presencia y otro tratamiento en la Constitución, en la vida política, pero muchos políticos todavía no lo saben. Entonces podemos decir que en México hay libertad religiosa. ¿Sería libertad de culto? No, la libertad de culto nunca ha dejado de tenerse en México. Se puede celebrar, se podía celebrar de los templos. La libertad religiosa no es solo celebrar mi fe, es vivir de acuerdo a mis principios de fe. Y tenemos libertad religiosa. Que no lo reconozcan algunos, esto nos lleva a que conozcamos mejor nuestra legislación actual y sepamos defender nuestros derechos como creyentes. Hay libertad religiosa en México. Dentro de un pluralismo, por supuesto, también debemos saber que hay personas que no comulgan con nuestra fe, con nuestros principios, con nuestras ideas, pero nosotros tenemos tanto religión y especialmente los laicos, tienen el derecho de vivir de acuerdo a sus principios. Que tenemos a mucha gente en contra, pero también debemos, así como derecho a expresar sus principios no religiosos, nosotros tenemos derecho a vivir de acuerdo a ellos y a expresarnos públicamente y a construir una cultura, a saber enriquecer una cultura con nuestros valores religiosos. Esta es libertad religiosa.
estamos desaprovechando algo que tenemos y que seguramente a veces no tenemos. Y desde luego quizás esto vaya también, diríamos, en cómo cada quien vive su propia fe, porque fuera de esto, de poder expresarla y manifestarla, pues también está la coherencia entre mi vida y mi fe, que eso quizás pues es otra cosa más en lo privado, más de conciencia, que no tiene que ver nada con lo otro, pero a lo mejor pueden ir un poquito quizás de la mano. Finalmente, Padre Mario, ¿tiene algo que ver esto con el Estado laico? ¿Hay algún nexo? El Estado es laico y a veces a lo mejor por eso muchos que digamos están en la política o en la empresa o en la economía, por este principio del Estado laico, en la misma escuela también, uno se retrae, se hace para atrás, no se hace, digamos, coherente con la fe que vive. Exactamente, también ahí hay un equívoco. El Estado laico en el siglo XIX fue la separación y el desconocimiento de parte del Estado de lo religioso. El Estado laico fue el desconocimiento en el siglo XIX, no solo separación, sino desconocimiento de lo religioso, concentrando todas las acciones habidas y por haber en el Estado, desconociendo lo religioso. En cambio, el Estado laico moderno, no el laicismo del siglo XVIII y XIX, sino la laicidad, el Papa Benedicto y también el Papa Juan Pablo, la laicidad del Estado, es aquella que permite la vivencia de las distintas maneras de ver el mundo. Un Estado laico es neutral, respeta las religiones, respeta las distintas ideologías también, podríamos decirlo, ¿no? Hay que respetarlas. Pero el Estado laico está para coordinar y permitir que todos los ciudadanos tengan la libertad de expresarse. El Estado laico moderno es separación con lo religioso, sí, pero no desconocimiento, al contrario, es protección de los derechos de las personas y de los derechos de la sociedad. Entonces, un Estado laico hoy debe ser garante de nuestra expresión pública religiosa. Muchas gracias, Padre Mario Ángel. Pues esto ha sido solamente una probadita, ¿verdad? De tantos temas que se pueden dialogar y platicar y que a veces hay que ventilarlos, hay que ponerlos sobre la mesa y además también hay que hacerlos hacia afuera, porque no son temas de especialistas, digo, son los especialistas quienes desde luego, pues con su experiencia, su ciencia, pero que también nos lo presentan. Y entonces es cuando uno también puede conocer y tener más certeza de las cosas y pues poder vivir a cosas que a veces de alguna manera muy obscuras. Quisiera pedirle por último un mensaje para quienes nos están escuchando, para la diócesis de Teotihuacán, para quienes nos escuchan, especialmente en este tiempo que estamos viviendo. Pues según se nos ha dicho, estos días son los días que la pandemia se va, ¿verdad? Y que los hospitales están saturándose y bueno. Pero una palabra de aliento, de esperanza, de confianza a nuestra gente para que pues lo que estamos viviendo, porque es una realidad, pero también con un sentido pues cristiano, con un sentido de fe, un mensaje para quienes nos escuchan, Padre Mario Ángel. Bueno, creo que todos somos muy conscientes de que es un tiempo especial, que debemos cuidarnos en un sentido cristiano. Dios nos ha dado la vida está en las manos de Dios, pero todos tenemos una responsabilidad, cuidar nuestra vida. Y cuidar la vida en estos momentos significa pues determinadas medidas sociales a las que debemos saber también entender
corresponder el cuidado de la salud, el cuidado de la vida, el saber cuidar de los demás, no solo de nosotros mismos, saber cuidar de los demás. Este es un momento muy importante para vivir lo que llamamos la caridad cristiana, cuidar de los otros. Cuidar, sí, con medidas externas, etcétera, sí, está muy bien. La higiene, la prudencia, la distancia, el confinamiento. Cuidar nuestra salud espiritual. No olvidar que a pesar de que no hay muchas oportunidades o no, nuestra fe es vivir en comunidad. Es ante todo un encuentro comunitario con Cristo. Nos duele, ¿verdad?, vernos a la distancia. Pero mientras tanto, nuestra vida de oración tiene que ser más fuerte. Y finalmente, no vivir todo esto, no vivir toda esta situación. Debemos tener confianza, debemos tener esperanza. Es una etapa, nuestra vida tiene que retomar su camino. Algunos dicen que todo será muy distinto. Digo, la vida tiene muchos siglos, igualmente, y seguirá siendo un motor para seguir, continuar, ¿verdad?, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestro ministerio. Sepamos vivir esta experiencia. Yo lo digo con dos palabras nada más y concluyo. Hemos vivido como no se vivía tal vez en mucho tiempo. Una cuarentena con ausencia de trajín para arriba y para abajo, y un poco más yendo hacia nosotros mismos y hacia Dios. Pero la cuaresma, el Viernes Santo, se vive el Viernes Santo y la cruz. La cuaresma nos lleva hasta la cruz, pero es para pasar de la cruz a la Pascua. Desde la oscuridad de la cruz se transforma en luz, en vida, en esperanza, en resurrección. Y nuestra mirada de fe está siempre puesta en Cristo resucitado, que tenemos que pasar por la cruz. Muchísimas gracias, Padre Mario Ángel. Yo quiero retomar, para terminar, algo que usted ha comentado y que es muy importante. Muchos de nosotros a veces tenemos como una tentación de confianza en Dios, como las tentaciones que le puso el demonio a Cristo. Eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en panes, tírate de aquí arriba, que al cabo pues los ángeles de Dios van a salir a tu encuentro. Muchos, incluso cristianos, católicos, a veces tenemos eso de confianza, quizás darle. A mí no me pasa nada, pues tengo confianza en Dios, Dios es mi Padre, pero usted ha apelado también a la responsabilidad que tenemos todos de cuidar nuestra salud. Es verdad, Él no ha dejado de ser nuestro Padre y Pastor, pero nosotros también tenemos responsabilidad ante la vida y ante la salud de cuidarnos y de cuidar por los demás. Nos quedamos con esa reflexión que a mí me parece muy importante, no solamente para este momento, sino para toda nuestra vida. De esta pandemia sabemos que vamos a salir, muchos no van a salir, quizás han muerto, pero pues ellos también han sido acogidos en de la gloria. Eso es lo que confiamos nosotros. Padre Mario Ángel, le agradezco mucho a nombre de mi diócesis, de mi comunidad, de quienes nos han estado escuchando por esta plática. Gracias por sus palabras, por su mensaje, por lo que nos ha enriquecido, y pues esperemos muy pronto encontrarnos para
esa comunidad fraterna, aunque sea de 2 y 3 personas, pero esa comunidad, sobre todo la dominical, donde vivimos nuestra fe y que mucha gente anhela recibir especialmente la palabra y también la Eucaristía. Padre Mario Ángel, vamos a escuchar, si le parece, ya para despedirnos, algunos saludos por ahí que luego quienes nos escuchan mandan, si le parece bien, antes de cerrar este momento. Claro que sí, con mucho gusto. Padre Jesús Julián. Nos saludan de diversas partes de nuestra diócesis, especialmente Julia Sánchez. Bueno, como todos los días, le manda saludos, Padre Mario Ángel, que le ha sido un gusto escuchar sus conocimientos, escuchar lo que usted nos comparte. Un saludo de su humilde servidora Julia Sánchez. Julián García Nieves, gracias y buena tarde. Rosy Bautista, desde San Juan Pueblo Nuevo, saluda a nuestro señor obispo y también a usted, Padre Mario Ángel. Claudia González nos dice, buenas tardes, un saludo por parte de la familia Ramírez González al presbítero doctor Mario Ángel, a nuestro señor obispo Monseñor Francisco. Agradecemos especialmente el tiempo que han compartido con nosotros, sus conocimientos, que Dios los bendiga y están siempre en nuestras oraciones. Daniel Ramírez nos dice, excelente tema y gracias al invitado por compartir sus conocimientos. Muchas gracias por esta contingencia, creo que es muy enriquecedor para toda la Iglesia Católica en México. Y es las demás personas que simplemente nos pusieron me gusta, también un saludo. Padre Mario Ángel, muchas gracias. Dios le bendiga. Gracias. Muchas gracias, Padre Mario Ángel. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego, Señor. Buenas tardes. Pues es así como hemos concluido esta plática con un amigo, con el rector de la Universidad Pontificia de México, el doctor Mario Ángel Flores Ramos, y también así concluimos este ciclo de pláticas. Gracias porque nos han escuchado. Como lo dijimos el primer día, no somos expertos ni peritos en este tema de la comunicación. Solamente quisimos poner un pequeño gesto de buena voluntad y comunicarnos con quienes también agradecemos que lo han hecho durante este tiempo. Así pues, les agradecemos y damos por concluido estos 15 días. Que quiera Dios que también podamos muy pronto, tenemos la confianza y la certeza de que muy pronto terminaremos este encierro. Por lo pronto pues hay que mantenerlo, estamos en los días álgidos y pues habrá otras oportunidades, seguramente no como ahora lo hemos hecho por este motivo, pero habrá otras oportunidades porque les quiero decir que hemos aprendido mucho de estos encuentros. Hemos aprendido mucho, tanto las pláticas como las celebraciones. Así es que les agradezco, Dios los bendiga por su paciencia, por su escucha, por estar ahí con nosotros, animándonos también a distancia. Pues le pido al Padre Diácono Jesús que se despida también para agradecerles, y quiero agradecerle también detrás de esta cámara. Nos acompaña el Padre Diácono Omar Pérez con la cámara, porque bueno, pues no lo vimos, pero ya ustedes lo conocen. También al seminarista Edgar, que nos ha apoyado aquí con la música que ustedes escuchan, buscando siempre la música más agradable. Ojalá les haya gustado. Padre Jesús Julián. Sí, Señor. Pues muchas gracias, agradecerles a todos ustedes, a todas las familias, a todas las personas que aún en las labores domésticas, algunos escribían por ahí de manera personal, que a lo mejor trabajando desde casa, a lo mejor haciendo las labores domésticas, nos ponían y estábamos ahí, nos dejaron entrar a sus hogares y bueno, pues pasar este tiempo juntos, como familia que somos, la familia de Dios. Y estamos seguros que pronto nos volveremos a encontrar en las celebraciones para conformar justamente esa familia que a Dios tanto le gusta ver los domingos y todos los días. Cuídense mucho y muchas gracias.